Capítulo 2. El camino de la emoción dañina a la enfermedad fatal. ¿Por qué contraje esta enfermedad?, dijo Jim con tono angustiado. Ustedes los médicos parecen saber tanto. Así que, ¿por qué me enfermé? La mayoría de los pacientes que veo están más tristes que enojados cuando llegan por primera vez a mi consultorio, pero Jim estaba furioso. «Estás enojado porque te dieron este diagnóstico, ¿verdad?», pregunté. «Y estás enojado porque tienes esta enfermedad, ¿no es así?». «Claro que sí», rugió Jim. «Hice todo lo que sé que hay que hacer para tener una vida buena. He trabajado duro, he sido fiel a mi esposa, siempre intenté hacer lo correcto. No merezco esto». «¿Crees que la vida te ha tratado con la misma justicia con la que la trataste tú?», pregunté. «Ni pensarlo. Desde que era un niño la vida siempre me echó obstáculos en la cara, una cosa detrás de la otra. Finalmente decidí que aprendería a salvarlos en lugar de tropezar con ellos. Aparece una valla, Jim la pasa, y aparece otra valla, y Jim la pasa. Merezco una parte de lo que me ha sucedido, pero créame, doctor, que la mayor parte de lo que ha aparecido en mi vida no ha sido por culpa mía». Aquí hay una valla que a Jim le dicen que quizá no pueda pasar. Hablamos durante casi una hora. Había sido abogado durante 38 años y, como muchos abogados, buscaba a quién culpar. No necesariamente para llevarlo ante un tribunal, sino para poder clarificar y definir al enemigo. Era importante para su sentido de la justicia tener un acusado para poder juzgarlo por el crimen de su mala salud. «Creo que necesitas mirar la forma en que te has sentido ante estos obstáculos y vallas en tu vida, Jim», dije por fin. Después de conversar un poco más, Jim se puso de pie repentinamente y con la mandíbula apretada masculló. «¿Qué? ¿Está tratando de decirme que yo soy el responsable de esta enfermedad? Le diré, doctor, que no creo en las emociones. No tengo demasiadas y las que sí tengo he aprendido a ocultarlas». «Ahora mismo estás mostrando una emoción», dije. «El punto es, Jim, ¿quieres sanar? ¿Realmente quieres pasar esta valla y vivir para poder ver la siguiente?». Jim se desplomó en el asiento. «Sí», dijo en voz muy baja. «Claro que sí. Todavía no estoy listo para empacar. Pero antes de que me diga qué hacer, quiero saber por qué cree usted que las emociones tienen que ver con esto». Me estaba abriendo la puerta para responder a esta pregunta. ¿Cómo pueden las emociones convertirse en enfermedades físicas? ¿Cómo se convierten las emociones en enfermedades? Podemos resumir en una palabra el eslabón básico en la comunicación entre lo que pensamos en el cerebro y lo que experimentamos en las células del cuerpo. Neuropéptidos. Ahora, antes de que se le nuble la vista pensando que lo atacaré con jerga médica, permítame asegurarle que describiré el proceso físico de cómo se convierten en enfermedades las emociones con palabras muy sencillas. Los lectores médicos o investigadores encontrarán que esta explicación está demasiado simplificada, pero les pido paciencia. El Dr. Candace Pert, reconocido investigador del estrés, demostró que una determinada clase de células inmunes, los monocitos, tienen diminutas moléculas sobre su superficie, llamadas neuroreceptores, en donde encajan perfectamente los neuropéptidos. Todos los monocitos tienen estos sitios receptores. El cerebro produce los neuropéptidos, que son cadenas de aminoácidos, y las envía por las células nerviosas que hay en todo el cuerpo. Somos como las llaves que entran en las cerraduras moleculares de cada una de las células del cuerpo. El Dr. Pert
las llama trocitos de cerebro que flotan en el cuerpo. El cerebro habla con las células del aparato inmunológico en todo el cuerpo y a su vez las células del aparato inmunológico se comunican de vuelta con el cerebro utilizando estos mensajeros que llamamos neuropéptidos. Si su cerebro interpreta percepciones físicas como enojo, miedo o depresión, cada una de las células inmunes de su cuerpo conoce esta interpretación casi inmediatamente. Y no solo se comunican el cerebro y las células del cuerpo, sino que además estas células también tienen cierto grado de memoria. Miles de personas observaron el progreso que hizo el conocido actor Christopher Reeve. Hace unos años, el ya fallecido Reeve sufrió un accidente y al caer de su caballo quedó paralizado. Durante años pasó por sesiones de terapia física intensa, con profesionales que manipularon, empujaron y tiraron de sus piernas y brazos para ponerlas en posiciones que son normales para alguien con sensación. Como las viejas células de estos músculos, nervios y tejidos habían muerto y fueron reemplazadas, las células nuevas no parecían tener memoria de la parálisis, sino en cambio recuerdos asociados con los movimientos ejercidos sobre las células viejas. Mostraban disposición al movimiento. La memoria de cómo se supone que se muevan estas células, tejidos, nervios y músculos había sido transferida de un conjunto de células manipuladas a otro que esperaba ser manipulado. La memoria no está en el cerebro, sino en las células del cuerpo. Las reacciones ante el estrés en el nivel celular son influyentes y de largo alcance. El miedo, por ejemplo, dispara más de 1.400 reacciones químicas y físicas, activando más de 30 diferentes hormonas y neurotransmisores. En la década de 1920, el Dr. Arthur Cannon, un fisiólogo, fue el primero en describir lo que llamó la respuesta de pelea o huida, como parte de la reacción ante el estrés. Muchos lo consideran el abuelo de la investigación del estrés. En mayo de 1936, el Dr. Cannon escribió un artículo titulado El rol de la emoción en la enfermedad, que publicó Annals of Internal Medicine, Anales de la Medicina Interna. Declaraba que cuando una persona se veía bajo un ataque extremo, el miedo que se producía en respuesta a dicha percepción podía causar cambios fisiológicos significativos en el cuerpo. El miedo intenso producía una señal de que el cuerpo necesitaba defenderse o escapar. Un conjunto integral de respuestas físicas involucra principalmente a la epinefrina y la norepinefrina. Estas dos hormonas tienen un dramático efecto sobre el sistema nervioso simpático durante periodos de estrés intenso. Cuando ocurre un evento estresante, el cerebro percibe el estrés y responde haciendo que se liberen las hormonas específicas del hipotálamo, la glándula pituitaria y la glándula adrenal. La respuesta al estrés también hace que las glándulas adrenales liberen epinefrina, también llamada adrenalina. Los nervios simpáticos son estimulados a liberar más epinefrina en todo el cuerpo. Los nervios simpáticos están ubicados en todo el cuerpo, aún en nuestros órganos y tejidos, de manera que cuando se estimulan el ritmo cardíaco aumenta, se estimula el colon, lo cual puede producir diarrea, uno suda, se dilatan los tubos bronquiales para permitir ingreso adicional de oxígeno, además de otras reacciones. Mantener las hormonas en equilibrio. Las hormonas trabajan en equilibrio muy preciso en el cuerpo. La cantidad adecuada de cualquier hormona produce resultados positivos. Sin embargo,
si hay poca o demasiada cantidad de una hormona en particular, los resultados producidos pueden ser negativos. El Dr. Hans Selye, endocrinólogo, fue uno de los primeros investigadores en vincular el estrés emocional con la enfermedad. Su razonamiento estableció que el miedo, la ira y otras emociones estresantes hacían que las glándulas adrenales se agrandaran mediante la sobreestimulación de la glándula pituitaria. Es decir, que demasiado estrés hace que la glándula pituitaria fabrique una sobreproducción de hormonas. Todos hemos oído cuentos sobre una ancianita que pudo alzar un auto para liberar a un niñito atrapado debajo de éste, o del soldado enfurecido que ataca a un batallón entero de enemigos sin ayuda. Esa sobreproducción de adrenalina durante momentos de alto estrés puede hacer que el cuerpo realice esfuerzos asombrosos. El tramposo carácter de la adrenalina. La adrenalina es una hormona del estrés que produce una excitación tan poderosa y potente como la de cualquier droga. Con altos niveles de adrenalina, la persona puede sentirse grandiosa. Quien tiene adrenalina recorriendo su cuerpo tiene mucha energía, no necesita tanto sueño y suele sentir gran excitación por la vida en general. Muchos profesionales que disfrutan de la exigencia de su profesión pueden llegar a ser adictos al estrés. En realidad, son adictos a su propia producción de adrenalina. Los ejecutivos que escalan las posiciones corporativas, los abogados que pelean en la corte, los médicos en la sala de emergencia que tratan un trauma grave tras otro, todos han informado de adicción a la adrenalina. La adrenalina es una hormona potente con efectos físicos de largo alcance. Hace que el cerebro se concentre, agudiza la visión y contrae los músculos en preparación para la pelea o la huida. También aumenta la presión sanguínea y el ritmo cardíaco al contraer los vasos sanguíneos. Cuando la adrenalina comienza a fluir por el cuerpo, la digestión se interrumpe porque el flujo de sangre se desvía del tracto digestivo hacia los músculos. Cuando el estrés dura poco tiempo, un poco de adrenalina es beneficioso y no nos dañará. Por ejemplo, si la persona se encuentra con un pitbull enojado o es atacada repentinamente por otra persona, el cuerpo probablemente reaccionará ante el peligro y el estrés percibido, bombeando una cantidad de adrenalina y cortisol al sistema. Luego, seguirá una sensación de fatiga y la necesidad de descansar. La mayoría de las personas saben que después de un encuentro o momento particularmente estresante o de miedo y estrés, se sienten exhaustas y precisan descanso. Tenga en mente que el cuerpo también percibe una pelea con su cónyuge, con un adolescente, la respuesta enojada cuando alguien se le cruza indebidamente en medio del tráfico, porque todo esto también requiere de una pequeña sobreproducción de adrenalina y cortisol. Como dije antes, el cuerpo no diferencia entre las causas de esa producción extra de la hormona. Solamente percibe el peligro o la dificultad y responde inmediatamente. En condiciones normales, este ciclo de adrenalina-cortisol y fatiga-descanso como respuesta suele ser inocuo para el cuerpo y potencialmente puede salvarle la vida, por ejemplo, al darle la capacidad de pelear o huir del peligro. El estrés a largo plazo, sin embargo, puede hacer que estas hormonas se bombeen en el sistema de la persona casi constantemente. Por ejemplo, si uno vive durante años en estado de ira no resuelta contra su cónyuge o su hijo, el flujo de adrenalina puede volverse excesivo. O si uno trabaja durante años con un jefe o sistema que le hace sentir impotente, abusado, esa persona quizá vive continuamente con sensación de enojo o peligro. Este estrés emocional
de largo plazo hace que continuamente fluyan las hormonas adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo. Y esto sí tiene efectos muy dañinos sobre el cuerpo. Los niveles elevados y prolongados de adrenalina pueden aumentar el ritmo cardíaco y la presión sanguínea al punto de que el ritmo cardíaco acelerado y la presión alta se convierten en norma, y eso no es bueno. Con el tiempo, los niveles elevados de adrenalina pueden causar una elevación en los triglicéridos, que son las grasas en la sangre, además de una elevación en el nivel de azúcar en la sangre. Esto tampoco es bueno. Y los niveles elevados de adrenalina a lo largo del tiempo también pueden hacer que la sangre coagule más rápidamente, lo cual contribuye a la formación de placas, además de hacer que la tiroides esté sobreestimulada y que el cuerpo produzca más colesterol. Todos estos efectos son potencialmente fatales con el tiempo. ¿Qué hay del exceso de cortisol? He mencionado que cuando el cuerpo libera adrenalina en el sistema, también secreta una hormona llamada cortisol. Los niveles elevados de cortisol a lo largo del tiempo hacen que aumenten los niveles de azúcar en sangre e insulina y que se mantengan elevados. Los triglicéridos aumentan y pueden también mantenerse en niveles elevados. También pueden aumentar y mantenerse altos los niveles de colesterol. El nivel elevado de cortisol puede hacer que uno aumente de peso y se mantenga con sobrepeso, especialmente en la sección media del cuerpo. El exceso de cortisol hace que los huesos pierdan elementos vitales como el calcio, el magnesio y el potasio. Por lo tanto, se pierde densidad ósea. Además, el cuerpo también puede retener sodio, sal, lo cual contribuye al aumento de la presión arterial. Los niveles crónicamente elevados de cortisol demuestran que impiden la función del aparato inmunológico y una respuesta inmunológica poco eficaz. Se vincula a una gran cantidad de enfermedades. Que se reduce la utilización de glucosa, factor principal tanto en la diabetes como en el control de peso. Mayor pérdida de densidad ósea, que tiene implicaciones para la osteoporosis. Reducción de la masa muscular e inhibición del crecimiento y regeneración de la piel, directamente relacionados con la fuerza, el control del peso y el proceso de envejecimiento en general. Aumento de la acumulación de grasa, que se dificulta la memorización y el aprendizaje y se destruyen células cerebrales. Demasiado durante demasiado tiempo. Si no se controla la liberación perpetua de las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol, el cuerpo puede ir desgastándose del mismo modo en que el ácido corroe el metal. Aunque hayan pasado horas después de que se produjera el incidente causante de mayor producción de hormonas, el nivel de estas puede permanecer alto y seguir afectándonos negativamente. Si el estrés emocional a largo plazo persiste y alcanza el nivel de cronicidad, los resultados de la producción continua de estas hormonas pueden ser aún más destructivos. Aquí es cuando las emociones tóxicas se convierten en emociones fatales, porque el cuerpo comienza a dañarse a sí mismo. Esta potente y continua infusión de químicos lesiona los tejidos y órganos, y el resultado puede ser cualquiera de varias distintas enfermedades. El triste dato es que como nación estamos iniciándonos en esta carrera del estrés exagerado a muy temprana edad. En su libro The Pleasure Prescription, Prescripción de Placer, Paul Purcell sostiene que los jóvenes de hoy ya están estresados aún antes de poder iniciar sus vidas. Él relata una conversación que tuvo con uno de sus estudiantes universitarios. Siempre estoy de una de dos maneras, dijo un estudiante de honor en mi clase de psicología.
O estoy cansado y aburrido, o estresado y excitado. Solamente tengo 2 velocidades, alta y baja. Y creo que mi embrague se estropeó. Lo que más me preocupa es que ya nada me parece maravilloso. Nunca me excito o entristezco demasiado. Apenas logro reírme a carcajadas o llorar hasta no dar más. Paso por todas las emociones y movimientos, pero pareciera no sentir nada con intensidad. He estado en Disneyland, en Disney World, he hecho skyjet, bungee jumping, he tenido sexo salvaje, me he emborrachado hasta perder el sentido, me he drogado. No hay nada que logre apagarme o encenderme. Tengo nada más que 19 años y me siento como si estuviera en una crisis de previda. Pearsall concluyó al finalizar esta conversación que muchos de sus estudiantes mostraban síntomas clásicos de agotamiento por estrés clase 3. Escribió: llegan a clase con aspecto cansado, tosiendo, estornudando y con todo tipo de infecciones, desde resfriados crónicos hasta mononucleosis. Cuando pregunto qué es lo que hacen para divertirse, la respuesta más frecuente es: pues andar por ahí. Cuando pregunto qué quieren decir con esto, responden: pues nada más andar por ahí buscando que algo pase para encenderlos. Para cuando el joven promedio de nuestra cultura llega a la adultez, ha sido testigo de más de 70,000 asesinatos simulados en la televisión. La mente de un niño no establece diferencias entre los asesinatos simulados y los reales. La mente percibe el peligro y responde ante éste. Todos conocemos esa sensación que tenemos cuando vemos una película de suspenso o terror. El cuerpo pasa por una respuesta de adrenalina momentánea. Lo mismo puede pasar si vemos una mota de pelusa que parece una araña. La adrenalina fluye, aunque la araña solamente sea imaginaria. La estimulación está, aunque el evento no sea real. Buscar placer a través de la estimulación externa por medio de escenas de terror o peligro puede ser tan peligroso como la adicción al estrés. El cuerpo internaliza la estimulación de la nueva percepción como estrés y las hormonas del estrés terminan funcionando como cualquier otra droga, excitándonos para responder a la experiencia. Es esta sensación de excitación que causan las hormonas, lo que nos hace interpretar el evento como excitante o estimulante. Cuando se busca continuamente esta excitación creada por las hormonas, se produce lo que algunos llaman una respuesta a la urgencia, que es un estado de dependencia de las neurohormonas del estrés. Esto sucede cuando alguien busca continuamente cosas nuevas, inusuales, innovadoras o que apelan a los sentidos. Y el resultado es que la persona comienza a considerar que la sobreestimulación es lo normal y que todo lo que sea menos que una corriente exagerada de hormonas sea aburrido. La adrenalina eventualmente se vuelve adictiva. Así como el alcohólico necesita el alcohol, el adicto a la adrenalina se ha vuelto física y psicológicamente adicto a una dosis regular de adrenalina. Y así como sucede con la mayoría de las otras dependencias químicas, la adicción a la adrenalina es extremadamente destructiva para el cuerpo. La persona que logra abandonar su adicción a la adrenalina suele experimentar serios síntomas de privación de su estimulante. 2 principios importantes en relación al estrés. Necesitamos entender con claridad que el cuerpo percibe el estrés creado por experiencias buenas del mismo modo que percibe el estrés creado por experiencias negativas. También necesitamos entender estos 2 principios. Principio número 1. No todo estrés es igual. Hay estados emocionales mucho más dañinos que otros. El gozo extremo y la pena extrema ejercen estrés físico, pero la pena intensa daña mucho más que el gozo intenso.
tenemos algo que es como una válvula medidora de estrés en nuestro cuerpo. Las emociones que más nos dañan son la ira, la falta de perdón, la depresión, el enojo, la preocupación, la frustración, el miedo, la pena y la culpa. Principio número 2. Necesitamos aprender cómo apagar el estrés. También necesitamos entender que las hormonas del estrés se elevan cuando la persona es incapaz de apagar su respuesta ante el estrés. La respuesta ante el estrés será buena solamente si se la experimenta durante poco tiempo. La respuesta crónica al estrés siempre será negativa a largo plazo.